Hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Les habla el pastor Elkin, la paz de Dios sea a vosotros. Quiero compartirles el tema que les anuncié en TikTok acerca de no te salgas del camino. Existen preguntas como sentimos que estamos abandonados, pensamos que Dios no está con nosotros, ¿ha dejado Dios de ser nuestro proveedor? Miremoslo en la vida de Job, el cual vivió momentos muy difíciles en su vida. Y en su capítulo 36, el verso 18 dice, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Nosotros tenemos muchas preguntas como personas, porque nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero el hecho de que seamos hijos de Dios, eso no exime que no podamos ser disciplinados o castigados por el Señor. Allí Job nos está enseñando en el libro lo que es el verdadero temor a Dios. Porque cuando hay temor a Dios hay respeto. Así como un hijo no puede tomar decisiones por sí mismo mientras esté en la autoridad de su padre, asimismo nosotros no podemos tomar decisiones sin consultar con Dios. Así sea que tengamos lo que llamamos libre albedrío. Cuando hay temor de Dios sobre nosotros, la ira de Él nunca será nuestro pan diario. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de no volver a la iniquidad, porque a veces el camino más fácil es la iniquidad que la aflicción. Y ya le voy a definir qué es iniquidad y por qué utilizo también lo que es aflicción. Porque la iniquidad es la vanidad, es un problema, iniquidad es un ídolo. Entonces hay veces existe en nosotros vanidad, estamos rodeados de problemas y tenemos cosas a las cuales nosotros nos hemos aferrado tanto que se ha convertido en un ídolo para nosotros. Un ídolo puede ser un objeto, un ídolo puede ser la propia familia y eso lo ponemos por encima de Dios. Entonces para muchos la vanidad está por encima antes que sentirse inferior. Cuando una persona es vanidosa, entonces la persona tiene un estatus. Y el estatus de pronto a veces no es lo económico, porque la persona no puede tener recursos, pero de una u otra manera maneja lo que es una arrogancia, una altivez. Por vanidad la gente siempre se endeuda solo para mostrar apariencias que a la postre sale igual, porque después no hay cómo pagar y se evidencia la ignorancia, la imprudencia, la impaciencia y sobre todo la competencia, ese corazón de ser competente, estar al día. Muchos hoy en su tendencia miran lo que es el celular, el iPhone, y algunos no quieren quedarse atrás porque entran en la tendencia de que si otro lo tiene, entonces yo también lo puedo tener. Eso también es vanidad porque uno debe llegar hasta donde los recursos se lo permiten. Entonces, por vanidad la gente compite, entra en adquirir la última tendencia y no podemos caer presos en las corrientes de los demás. Por esa razón, cuando digo escoger la aflicción es mejor, porque allí es donde nosotros somos forjados en la templanza y en el dominio propio. Cuando nosotros tomamos la aflicción, y la aflicción es poder nosotros limitarnos a nosotros mismos y saber hasta dónde están nuestras capacidades económicas, nuestras limitaciones humanas. Aflicción entonces es estrechez. Porque el libro de Job en el capítulo 36, el versículo 15 dice lo siguiente: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Ojo, en la aflicción es donde Dios despierta el oído, porque cuando una persona está muy ocupado en sus diversos quehaceres, sean laborales, domésticos, religiosos, cualquiera que sea, entonces nosotros de una u otra manera no prestamos nuestro oído, no escuchamos porque estamos en una vida de afán. La misma pandemia evidenció eso, que hogares estaban destruidos y hogares que de una u otra manera simulaban una unidad. En el momento de la pandemia nos dimos de cuenta que muchos se separaron. ¿Por qué razón? Porque tenían que verse las caras, donde allí tenían que estar conviviendo mientras ellos salían a trabajar. Hacían a un lado lo que era el momento de la tristeza, del dolor por la misma aflicción de lo que es el hogar. Pero cuando ya estaban dentro tenían que luchar con esas cosas. Entonces
¿Será que tenemos que entrar en angustia y en aflicción y en estrechez para que nosotros podamos aprender a despertar nuestro oído y escuchar a aquellas personas las cuales nunca quisimos escuchar cuando nos orientaban, aún también a Dios? Porque solemos nosotros tener a Dios a un lado en nuestras decisiones. Entendamos que la aflicción despierta el oído. ¿Por qué razón? Porque es que cuando estamos angustiados, deprimidos y tristes, melancólicos y contra la pared, es que entendemos que si hubiéramos escuchado, no estuviéramos pasando por esa situación. Dice la palabra del Señor: en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando la persona está triste, de una u otra manera puede pensar, puede analizar, y allí el corazón se enmenda. Entonces muchos evitan este proceso porque no quieren quedarse atrás y no escuchan a Dios. El libro de Salmos, capítulo 81, el verso 11 al 16 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mire esto: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y mira esta voz de lamento donde dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y mira esta parte: le sustentaría Dios con lo mejor de trigo, y con miel de la peña les saciaría. Nosotros tenemos la tendencia a tomar decisiones y dejar a un lado a Dios. Por eso le está diciendo: mi pueblo no me oyó. A veces Dios nos habla en diferentes lenguajes. Como creyente nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la voz de alguien, nos habla a través de una publicidad, nos habla, porque dice el libro de Job: sin embargo Dios habla en una o en dos maneras al hombre, pero el hombre no entiende. Dice que Dios habla por sueño, por visión, cuando la cabeza reposa sobre la almohada, para darle a entender al hombre su camino y su obra, y para detener su alma del sepulcro. Entonces el Señor nos lleva y nos dice en su palabra: si tan solo hubiera escuchado mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Mire que eso también va ligado cuando Cristo se movía en la tierra y decía: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. A veces no escuchamos a Dios cuando Él nos está hablando. Dice: si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. No quiere decir en esto que nosotros vamos a dejar de trabajar y vamos a dejar las cosas cotidianas para solamente volvernos unos esclavos de la iglesia, porque pensamos hoy en día que servir solamente es estar en las cuatro paredes de lo que se llama casa de oración, lo que hoy llaman las personas iglesia, pero la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y también dice que los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Cuando nosotros ponemos a Dios en todos nuestros caminos, Él somete pueblos de debajo. Dice David: Él sometió pueblos debajo de mí. Es que cuando Dios está en medio de nosotros, no solamente una oración, sino una intimidad profunda con el Señor, donde nosotros nos unimos. Por eso es que Jesús dijo: el Padre en mí y yo en Él, sean uno solo. Cuando nosotros nos fusionamos con Dios en una intimidad profunda con el Señor, es ahí donde dice: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podemos ver también de que Salomón, en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, el versículo 1, nos enseña que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Por qué Él lo está diciendo? Porque es mejor ese bocado y que sea seco y en paz que en una casa donde hay contienda. ¿Por qué? Porque las personas en algunas ocasiones adquieren un artefacto o se endeudan, y resulta entonces de que ostentan una vida en la cual verdaderamente no llevan. Y allí es donde también la palabra nos está diciendo a nosotros: mejor es tener lo poco que una casa amplia, donde hay frustración, hay dolor, donde hay contiendas por un sinnúmero de situaciones. A veces entonces se ostentan cosas de las cuales no somos, solo para no quedarnos atrás, para no ser humillados y solo aparentar lo que no somos. ¿Y por qué razón? Porque nos falta humildad. Y esta no es como vivamos ni como vistamos.
La humildad es reconocer nuestras limitaciones, nuestra pequeñez ante Dios y ante los demás, evitando la soberbia y la arrogancia. Humildad no es andar con un vestuario roto. Humildad no es andar sin zapato. Humildad es poder reconocer nuestros errores, que cuando nos estemos equivocando podamos decir: sí, estoy errado, me estoy equivocando. Por eso es que la palabra de Dios dice: pobre y humilde de corazón. Muchos, a causa de la soberbia y la arrogancia, adquieren compromisos de los cuales no pueden cumplir. La aflicción implica un sentimiento de pena, de tristeza y angustia, y escoger la aflicción antes que la iniquidad, lo cual es la iniquidad, es la vanidad. Es mejor estar triste por algo que no se pudo tener, o la vergüenza pública llevada por una vanidad no contenida. Repito esto: es mejor estar triste por algo que no se pudo tener. Es mejor que usted elija la tristeza, la aflicción. Aflicción es esa tristeza. Prefiero estar triste por algo que no pude comprar, reconociendo mis limitaciones económicas, y no la vergüenza pública de una vanidad no contenida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque por vanidad nosotros adquirimos compromisos, los cuales, para poder estar a la moda, para que nadie nos vea en esa aflicción, en esa tristeza, o pasando de pronto una prueba, o pasando una aflicción, porque la vida de Job fue una aflicción. Dice la palabra que cuando Dios quitó la aflicción de Job, esa es una aflicción, y la aflicción es un momento de dolor, de tristeza. Siempre yo voy a decir lo siguiente: si Dios permitió que Job fuera afligido a tal manera, ¿dónde quedamos usted y yo? Si a Jesús mismo lo expuso públicamente en la cruz del Calvario, ¿dónde quedamos usted y yo? Porque dice la Escritura: aunque era hijo, lo sometió a padecimiento. A veces nosotros pensamos que somos más que Jesús, y no es así. Entonces, mis amados hermanos, es importante controlar nuestros impulsos, no sea que Dios, al corregirnos en su ira, nos quite de golpe, el cual no pueda ser apartado de nosotros, ni con gran rescate. Eso es lo que está diciendo el libro de Job, de lo que acabamos de hablar. No sea que en su ira nos quite de golpe esa fuerza de Dios, porque vemos solamente a Dios como Dios es amor, pero no lo vemos como fuego consumidor. Y pensamos que porque estamos en la gracia, no podemos caer ante la mano del Dios vivo. Ananías y Zafira fallaron, y créanme que solamente ocultaron, pero mintieron al Espíritu Santo. Muchos de nosotros fallamos y pasamos por alto, pensando que de una u otra manera Dios no puede a nosotros corregirnos o afligirnos. A David le dijo: escoge 3 años, 3 meses o 3 días. Solo una equivocación. A veces vivimos procesos largos de años, de meses o de días, y no entramos a una introspección en nuestra mente, que de pronto fue de algún error que nosotros cometimos y estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Por eso es que Salomón, en el libro de Proverbios, el capítulo 22, el versículo 26 al 27 dice: no sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Este mensaje me lo inspiró el Señor. Lo empecé a escribir mientras estaba de rodillas leyendo su palabra. Entonces, ¿te ha pasado esto? Donde está diciendo: no seas de aquellos que se comprometan. No te comprometas. Es mejor la persona que no se compromete y cumple, aquella que se compromete y no puede cumplir. Por eso está diciendo: no sea de los que salen por fiadores de deudas. No te estés metiendo en compromisos que no puedas cumplir, aún teniendo cómo cumplirlo. Teme a Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces, a veces no tenemos la capacidad de nosotros decirnos a nosotros mismos: no voy a hacer esto. ¿Y solo por qué? Porque queremos darle rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras emociones. Entonces no se puede seguir con el bien viviendo los mismos errores siempre. No se puede vivir siempre con los mismos errores. El Salmo capítulo 32, el versículo 9 dice: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Entonces la pregunta es:
tiene que el Señor usar una rienda para que entendamos o llevarnos al límite sin opción alguna para que aprendamos lo que está en plan. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados. ¿En qué está siendo sujetado en esta hora? ¿Qué petición Dios no ha respondido? Y le estamos echando la culpa a Dios diciendo, Señor, no me respondes. Señor, ¿por qué? Porque nos está disciplinando. ¿Y por qué nos está disciplinando? Porque tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones sin consultar a Dios. Hablamos más de lo que debemos de hablar. Entonces, tiene que el Señor usar una rienda. La rienda puede ser prácticamente cuando adquieres un compromiso y Dios te dijo no lo hagas y resulta que lo hiciste por impulso. Y al hacerlo por impulso resulta entonces de que tiene las consecuencias. Cuando yo estaba muy joven tuve mi primer empleo laboral en la parte de comunicaciones de radio y yo estaba viviendo solo. Entonces dijo, quiero comprarme un televisor. Entonces pedí a la empresa una carta laboral para yo poder entonces comprarlo como respaldo. Entonces en la empresa me dijeron, en el lugar donde venden los electrodomésticos, me dijeron, no, usted todavía no puede porque usted es nuevo, entonces no se le puede dar un crédito. Yo dije, ¿cómo así? A mí me van a decir que no. Mire, el orgullo. Insistí. Me dijeron, traiga una carta firmada por su jefa. Entonces yo lo que hice fue llevarla. Me dieron el crédito. Cuando yo tenía el televisor aquí, recuerdo, me monté al taxi y yo dije, a mí me vienen a decir que yo no podía. Mire esto. Pasaron los meses y lo podía pagar. Y yo veía la televisión. Yo estaba muy feliz y muy contento. Pero yo no sabía que iba a venir un problema económico sobre la empresa y se iban a retrasar en lo que era el pago del salario. Y allí entonces empecé a quedar mal. Después entonces, como empecé a quedar mal, me tuve que cambiar a otra empresa para trabajar. Quedé mal. No pude cubrir ese compromiso. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tomamos decisiones sin tener temor de Dios. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, nosotros tomamos nuestras decisiones bajo lo que nosotros tenemos en el bolsillo, lo que pensamos. No seamos sabios en nuestra propia prudencia. Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y reconocer a Dios en todos nuestros caminos es que aún si usted va a adquirir algo, usted dígale, Señor, esto es bueno para mí. Es que nosotros hemos llegado a ser independientes. Y en esa independencia del libre albedrío nosotros pensamos que podemos tomar decisiones como nosotros nos guste o nos parezca. Entonces por eso es que digo que el Señor tiene que usar riendas para que podamos entender. Por eso dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se volverán a ti. Siempre entonces el caballo tiene la rienda, de tal manera que entonces se le pueda controlar. A veces usted dice, uy, he sido humillado, he sido golpeado, pero le hago la pregunta, ¿fue usted prudente al hablar o fue imprudente? ¿Fue de los que cayó o de los que habló más de la cuenta? Y hay veces nos reprimimos y nos acomplejamos porque pensamos que de una u otra manera nosotros podemos hablar de cualquier manera y en cualquier momento. No, Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene una hora. Tiempo de hablar, tiempo de callar, aún tiempo de reír. En todo momento no se puede reír. Entonces, yo te invito en esta hora a que por favor no te salgas del camino y no tomes decisiones sin tener en cuenta a Dios. Si no tomas en cuenta a Dios en tus decisiones, Él se tardará en responder hasta que aprendas la lección, reconociéndolo en todos sus caminos para que Él enderece sus veredas. Nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me ayudas? La respuesta está porque no tuvimos en cuenta. Porque le decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? Pero cuando tomamos esa decisión no lo tuvimos en cuenta. Hay personas que dicen, se enamoraron de alguien, me gusta esta persona y se casaron. Y después hay un problema porque en toda relación hay un problema.
Y resulta que le decimos, Señor, ¿por qué esto? Perdóneme, usted y yo tomamos la decisión de hacer eso. Lo tuvimos en cuenta. Y decimos, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Porque tomamos decisiones bajo nuestros deseos, bajo nuestros sentimientos, bajo nuestras emociones y bajo nuestros impulsos. Porque nuestros impulsos primaron por encima de nuestro carácter y aún de la opinión de Dios. Entonces sufrimos porque no aceptamos la aflicción. ¿Por qué aflicción? No aceptamos la estrechez. Todo tiene su tiempo. Si su capacidad de pago es limitada a un salario básico, ¿por qué usted entonces va a adquirir compromiso fuera de ellos? Mire que el libro de Proverbios capítulo 30, el versículo 7 al 9, dice lo siguiente: 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes de que muera. Mire, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des por favor pobreza ni tampoco riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esas fueron las palabras de Agur, ¿sí? Y estaba hablando acerca de lo que decía, por favor, te pido 2 cosas, te demando 2 cosas. Hoy muchos dicen, pongo una demanda delante de Dios, exigiéndole a Dios perdón. A Dios se le obedece, a Dios no se le exige. Pongo una demanda delante de Dios. Esto no es de demanda, esto es de obediencia, esto es de fidelidad, esto es de fe. Y la fe no es presunción, decir yo arrebato algo, o de pronto la fe es tener la osadía de poder creer más allá. La fe es fidelidad. Entonces, Agur dice, yo te demando 2 cosas y no me las niegue, por favor. O sea, le estaba diciendo, por favor, ayúdame, no me niegue estas 2 cosas. Y le dice, quita la vanidad y la palabra mentirosa. ¿Por qué la vanidad? No aparentar aquello de lo cual yo no soy. Y número 2, en eso no quiero ser mentiroso, le estaba diciendo, no quiero ser mentiroso. ¿Por qué? Porque es que quitar la vanidad y también lo que es quitar la mentira es poder prácticamente tener integridad delante del Señor. Pero le dice, no me des pobreza, es un extremo, y no me des tampoco riqueza. Manténme el pan necesario. Cuando dice manténme el pan necesario, no está diciendo que usted y yo vamos a estar como mendigo. No, está diciendo, sé tú mi proveedor constante de tal manera que yo pueda vivir tranquilo. Pero ¿por qué le dice que no me des riqueza? Porque está diciendo, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre llegue al punto de hurtar y blasfemar el nombre de Dios. Muchas personas con su conducta están blasfemando el nombre de Dios, porque la gente está viendo tu comportamiento positivo o negativo, pero al ser negativo la gente está blasfemando el nombre de Dios. Ahora, cuando dice no me des riquezas, no sea que me sacie y te niegue. Mire, la mayor preocupación de Dios no es bendecirte, porque Él ya te bendijo y nos bendijo Dios. Dijo, los bendijo Dios y le dio multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla. Pero la mayor preocupación de Dios es que Dios le dice a su pueblo, cuidaréis de poner estos estatutos que yo te prescribo hoy. Ojo, no sea que comas y te sacies y te olvides de Jehová tu Dios. Cuando el hombre llega a un momento de satisfacción, de felicidad, donde está saciado, llamémoslo así, tiene un confort, una alegría, la tendencia del hombre es a descuidar a Dios. Y ya lo tiene solamente aquí, en la mente, pero no lo tiene en el corazón. ¿Por qué razón? Porque la persona empieza a tranquilizarse. Ya la fe deja de ser fe. ¿Por qué razón? Porque ya no pide, sino que ya da gracias. Y ojo, aunque pida, el pedir, cuando pide, la fe está en aquello que está esperando y de una u otra manera está viviendo gracias. Pero cuando ya tiene, solo da gracias, se relaja porque ya no hay más que pedir. Entonces la comunicación con Dios empieza a dilatarse. ¿Por qué razón empieza a dilatarse? Porque ya tengo lo que sea. Por eso el Señor le dice al pueblo, cuidaréis por obra estos estatutos, no sea que comas y te sacies y te olvides de Jehová tu Dios, te olvides de aquellos años de desierto
en los cuales te pasé para afligirle y para probar tu corazón. Entonces, Agur fue realista en su condición a no vivir una vida de apariencias. La apariencia, lo cual es iniquidad, lleva a la vanagloria, a la mentira y a un mundo de fantasías. Agur estaba más preocupado por su mismo carácter que por la provisión, ya que la provisión es intermitente, eso da allí, pero el carácter es permanente. El carácter es lo que verdaderamente soy. El carácter es lo que aparento. ¿Será que estoy aparentando algo de aquello de lo cual no debe ser? Pablo el apóstol también nos lleva a aprender a conformarnos cualquiera que sea la situación. Y ojo, era apóstol. Y tenía la humildad necesaria, porque dijo en su carta a los Filipos, en Filipenses capítulo 4, verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Perdóneme, Pablo era un apóstol de un rango ministerial impresionante, lo que muchos dicen hoy, dicen generales. Pablo llegó a lugares donde muchos no han podido llegar. Fue usado en la manera que muchos aún de pronto no han sido usados. Pero entiéndame que eso no lo llenó de soberbia. El nombre y el estatus de apóstol no le llevó prácticamente a ser una persona presumida, presuntuoso o aparentar lo que manejó la humildad. Porque dijo, no lo digo porque tenga escasez. O sea, en ese momento él no tenía escasez, pero él estaba diciendo, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La pregunta es, usted y yo, dependiendo del escalafón ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿usted ha aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación? Personal, ministerial, profesional. ¿Usted como persona ha aprendido a contentarse, o usted es una persona de las cuales uno se queja constantemente? Por eso Pablo dijo, sé vivir humildemente. ¿Usted sabe vivir humildemente? Vivir humildemente no es tener una ropa rota. Vivir humildemente es lo que decía Agur: manténme el pan necesario, ser agradecido con Dios. Pero queremos demostrar una casa grande, queremos demostrar un buen auto, queremos demostrar prácticamente que cognitivamente no nos quedamos atrás. ¿Por qué razón? Porque si otra persona estudió, nosotros también queremos estudiar, y entonces ya no nos vale a nosotros la universidad, sino que necesitamos el posgrado, no para nosotros superarnos a nosotros mismos y salir adelante y vivir mejor, porque eso no es malo, es pecado. Eso no es pecado, eso es bueno, pero es que a veces lo hacemos por competencia. De pronto la otra persona con la cual estamos compitiendo entonces no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y hay pecados ocultos que son pecados muy fuertes, porque están dentro de nosotros, en el corazón. Entonces Pablo dijo, yo sé lo que es la humildad y sé vivir humildemente. Aún Pablo se sometió a Pedro en algunas ocasiones, porque él reconocía quién era. Por eso él dijo, yo sé tener abundancia. O sea, Pablo dijo, a mí no me mueve la abundancia, a mí el dinero no me mueve, a mí el bolsillo no me mueve, pero tampoco la humildad en cuanto a la escasez y aprender a aceptar en qué estación estoy, en qué temporada estoy, eso no me mueve a mí. Por eso dice, en todo y por todo estoy enseñado. Usted y yo somos de los que estamos enseñados en todo. Por eso dice, así saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, él estaba preparado como misionero. Él estaba preparado para tener abundancia y padecer necesidad. Muchas personas no están preparados, ¿sabe para qué? Para la estrechez. No están preparados para la necesidad. En algunas ocasiones las personas no quieren ir a predicar a los lugares donde hay poca afluencia de personas, o no está la ofrenda necesaria, o de pronto no se le honra como muchos han estado honrados. Pablo dijo, yo he ido a lugares donde me han honrado, pero también he ido a lugares donde no me han honrado a la magnitud, no me han deshonrado,
sino que no me han sido. ¿Por qué? Porque es un pueblo pequeño. Eso decía el apóstol Pablo. Pero ¿cómo estamos nosotros? Entendamos que esta actitud a menudo se asocia con la resiliencia y la aceptación de la realidad. Tenemos que aprender a aceptar nuestra realidad. En un sentido más profundo, la frase puede reflejar una filosofía de vida que valora la paz interior y la gratitud por lo que se tiene, en lugar de la búsqueda constante de más, por una insatisfacción con lo que falta. A veces nosotros no estamos satisfechos, no estamos agradecidos y nosotros queremos más. Y en ese deseo de querer más tenemos una insatisfacción con lo que falta, y es tanto que denigramos de lo que no tenemos. Denigramos de lo que tenemos, perdón. Y nosotros aún nos quejamos de lo que no tenemos y no podemos dar gracia de lo que tenemos. No me dé riqueza ni pobreza, manténme el pan necesario. Aceptamos muchas cosas, pero no aceptamos la humildad. Entonces, por favor, aceptemos la aflicción, es decir, conformarnos. Aprendamos a conformarnos, porque aflicción es conformarnos y es no entrar en iniquidad, lo que significa vanidad, porque la vanidad es iniquidad delante de Dios. No sea que por la falta de temor, al no esperar en la ira, Dios nos tenga que castigar y nos quite las cosas de golpe, que ni aún podamos remediar las cosas con rescate. Eso es lo que estaba diciendo el libro de Job cuando iniciamos esta pequeña enseñanza. Cuando no hay temor, tomamos decisiones. Cuando no hay temor, humillamos. Cuando no hay temor, despreciamos. Como dije en el título de este tema, no te salgas del camino. Y el autor a los Hebreos nos dice: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Ojo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 12, verso del 12 al 14. Entonces la promesa de Dios es bendecirnos, y no a nuestra forma, sino a la manera de Él. Por eso Job, en el capítulo 36, de donde estamos hablando del temor de Dios, él dice: no sea que en su ira te quite de golpes así, y el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Hay momentos en que las decisiones son tan fuertes que nosotros nos equivocamos en eso, y nadie te puede ayudar en ese momento, nadie, solamente Él. Por eso el versículo 16 dice: asimismo te apartará la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Cuando tenemos temor de Dios y lo reconocemos en todos sus caminos, Él apartará nuestra boca de la angustia. Es decir, ya no vamos a decir: Dios, ayúdame, por favor, Señor, sino que vamos a decir: gracias, gracias, Señor. Y Él te va a llevar a un lugar espacioso, libre de todo apuro. El apuro es esa ansiedad, ese desespero, y te va a preparar una mesa llena de grosura. Hay una canción que dice: Él prepara una mesa para mí. Aleluya. Te bendigo en esta hora. Quiero orar por ti. Yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Y si ha sido de bendición, por favor, comparte esta palabra. Es poder de que este fragmento de la Escritura llegue a nuestra vida y nos transforme. Nos transforme al punto donde nosotros prácticamente tengamos que ser de bendición para otras personas. Escuchemos entonces: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Cuando hay veces nosotros nos equivocamos, Él tiene que dejarnos a la dureza de nuestro corazón hasta que aprendamos. Por eso hay puertas que se cierran. Y esas puertas se cierran, ¿por qué razón? No porque Dios no quiera bendecirnos, es porque nosotros no aprendemos a esperar, porque tomamos decisiones sin Él. Y Él tiene que entonces decir no, un momento después, para poder corregirnos. Quiero orar por ti.
Padre, bendigo a todo aquel que ha escuchado esta palabra, la está escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice tu palabra que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual tú la has enviado. Bendice, Señor Dios amado, a los oyentes de tal manera que la palabra entre hasta lo más profundo del corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.